señores, vamos al tema que hoy al principio del programa te propusimos también para que participes a través de el quinto panelista. Y vamos para ello a recibir al psicólogo Roberto Balaguer. El aplauso ¡Bravo! grande. Un amigo de la casa. Roberto. Gracias por venir. ¿Andás bien? Muy bien, pues. Toma asiento nomás. Hola, Bienvenido. hola. Hola, bienvenido. Que a ver, es un tema que no es muy extraño. El otro día estábamos hablando de que ahora se espera mucho más tiempo para ser papá y mamá, que por cuestiones muchas cuestiones, de que alguien quiere primero lograr una solidez económica o terminar un estudio. Sí, sí. Antes se era padre más joven, Sí, sí. pero padre a los 50. ¿Qué tema, no? Bien interesante. Además, le mando un abrazo a Gonzalo, un amigo que está en eso, en estos días. Ah, mirá. Así que cualquier cosa vamos a tener un testimonio bien directo. Y bueno, sí, digamos, parte de un proceso que de repente en otros tiempos era producto capaz digamos, de diversos matrimonios, ¿no? Un devenir de tiempo, pero era difícil, digamos, que se tomara una decisión, ¿no? Y es verdad que en las últimas décadas ha habido un corrimiento, ¿no? De la edad para gestar, en buena medida por el nuevo lugar que tiene la mujer también en la sociedad, el nuevo lugar que tiene en el mercado laboral, y porque también, digamos, las prioridades son de época también, ¿no? Entonces, hoy, si se quiere, hay muchas diversas y está más admitido que no hay una forma, digamos, de familia o de prioridad que sea la correcta. Es decir, hay matrimonios que incluso deciden no tener hijos, cosa que antes de repente era más difícil como expresarlo, ¿no? Y hoy, digamos, hay matrimonios que deciden no tener hijos y hay otros que van postergando y llegan digamos, a la paternidad a los 50, ¿no? Y que, bueno, ahí sí ellos, creo que hay una paternidad, digamos, que uno imagina, ¿no? Eso nos pasa siempre, y después hay otra que es real. El tema es que cuanto más joven es uno, digamos, más físico tiene para responder, ¿no? Más físico tiene para no dormir, para Más energía. pasar, bueno, varias noches en vela, ¿no? Pero tiene como menos carpeta, ¿no? Tiene menos, digamos, como un colchón de recursos emocionales, ¿no? De vida, de sabiduría, como para que digamos, uno pueda afrontar diferentes situaciones sin, bueno, o amedrentarse o ponerse muy ansioso, ¿no? O ponerse muy loco en el extremo. Entonces, ahí hay como un trade-off en el que, digamos, cuanto más joven, bueno, uno está más cercano, entiende más, está más cerca de esa generación, tiene más energía. Y cuanto más veterano uno está más sabio, y si se pasa de veterano ya pasa a ser abuelo, y ahí ya tenemos los padres abuelos, que es otro capítulo, ¿no? Pero, digamos, la gente, lo que mucha gente te dice es que lo disfrutan, ¿no? Lo disfrutan realmente y que son menos exigentes en buena medida. Claro. Bien, vos hasta ahora lo vimos desde la perspectiva del padre o la madre, Sí. ¿verdad? Pero para el niño, ¿cambia? Cambia, sí, cambia. Cambia porque, digamos, uno, estoy pensando en esto, ¿no? ¿Cuántos relatos hay de, bueno, cuando mi padre o mi madre venían a buscarme, ¿no? En el jardín o a la escuela, ¿no? Pensaban que era mi abuela, ¿no? La saludaban, como, bueno, le hacían alusiones a eso. De repente, para muchos chicos y para muchas chiquilinas, de repente, la juventud y la belleza, digamos, cuando son chicos, que para todos digamos, los chiquilines, los padres son Superman, ¿no? y la Mujer Maravilla. Ahí hay también como una diferencia, decir, bueno, pero ¿por qué fulana o mengano, ¿no? Juega al fútbol con y hace tal cosa? Que capaz que se compensa con una situación económica o de disponibilidad emocional mejor. Entonces, como en casi todos los aspectos de la vida, por no decir en todos, siempre hay pérdidas y siempre hay ganancias. Y obviamente cómo se manejen, digamos, las fortalezas y las debilidades va a ser que cuando pase raya diga, bueno, mis padres eran veteranos, pero igual, digamos, siempre estuvieron para mí, siempre me dedicaron, ¿no? Y esas cosas, si querés, son medias transversales a la edad, es decir,
quizás cuando somos muy jóvenes y somos padres adolescentes, ahí es donde menos disponibilidad emocional tenemos en general, ¿verdad? Porque estamos más preocupados en nosotros. En la medida que vamos creciendo, como que tenemos mucha más capacidad para, digamos, darnos a los otros y entender que ese dar a los otros es algo que vuelve también, ¿no? Entonces, bueno. Hoy hablábamos de mamá y papá, ¿no? Pero sí. También hay otro panorama, digamos, otra escenografía con respecto a la diferencia de edad también entre los padres. Digo, porque podemos tener a uno de ellos cincuentón y quizás a la otra parte no bastante más joven. También esto tiene una repercusión, digamos, no digo mala, pero para el niño, ¿no? Mirá, yo creo que, digamos, la variable, digamos, que haya una pareja que se respete, que se quiera, que se, digamos, profese amor, ¿no? Y que el chico lo vea de esa manera, creo que es mucho más importante que las diferencias posibles. O sea, ¿cuál sería el escenario ideal? Que fueran de la misma edad. Bueno, pues si son de la misma edad y se llevan espantosos y hay un ambiente que lejos de ser emocionalmente fortalecedor es, digamos, algo que hace muy desgastante los vínculos y que te da pocas ganas de estar. Creo que esas son variables mucho más importantes en general que la edad de los padres, salvo que quizás que haya mucha diferencia de edad y ahí vos tengas como estés conviviendo como con dos generaciones distintas, ¿no? Y como dos códigos distintos. Totalmente. De valores. Entonces, pero en realidad sería más correspondiente a eso que estrictamente a la edad, ¿no? Lo que sí es cierto, que de la pregunta anterior, que los chiquilines que tienen hijos más grandes siempre tienen mucho más presente el tiempo en el que esos padres no van a estar, ¿no? Que de repente para los chiquilines, los adolescentes, ese es un momento que no lo piensan, ¿no? O sea, no todos, pero algunos sí lo piensan, mejor dicho, pero la gran mayoría no lo piensan. En cambio, los que tienen ya padres mayores, porque muchas veces los propios padres, ¿no? Se encargan de decirlo, bueno, nosotros que somos mayores y algún día no vamos a estar, y lo dicen generalmente bien intencionadamente, pero es algo que por lo menos yo los invito como a repensar, porque claro. El niño, la niña lo lee como, estos se van y yo quedo... Mañana. Mañana, o sea, el tiempo es... futuro, viste que cuando son niños, el futuro no se sabe bien, no sabe si es mañana, entre una hora, ¿no? Entonces, que a veces, digamos, en el afán como de que estén fortalecidos, independientes y autónomos y sean capaces de autogestionarse sin depender de los padres, a veces como que ponen sobre la mesa un temor que, bueno, que a los chiquilines no es de las cosas que más les gusta. ¿Y qué pasa con el vínculo entre hermanos cuando al ser padre mucho más tarde, de repente tenían hijos de otro matrimonio y pasan a ser casi tíos o otros padres? ¿Qué pasa en ese vínculo? ¿Sigue siendo de hermanos o pasa a ser diferente esa relación? Bueno, depende, como siempre, ¿no? Yo cada vez aprendo más de los economistas a decir depende, ¿no? O sea, saludo a todos los economistas con los que trabajo o trabajaba hasta ahora. Depende mucho porque, digamos, si hay buen vínculo con la nueva pareja de los hijos más grandes, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Digamos, un hermano es siempre un hermano, ¿no? Y entonces digamos, el efecto mayor que tiene, si querés, es que ese chiquito o esa chiquita no están naciendo en un contexto, digamos, entrecomillado, de normalidad. ¿En qué sentido? En que cuando va al jardín o va a la escuela, también lleva cosas de estos hermanos que pertenecen a otra generación. Entonces, seguramente sea de las primeras que tenga celular, de las primeras que tenga redes sociales, ¿no? Al hoy, de los que maneje un vocabulario mucho más amplio, que lo dejen, yo qué sé, salir antes, porque, digamos, uno ya como padre sabe que las verdaderas cosas importantes no pasan tanto por ahí, sino por otros lugares. Entonces, seguramente sean más tolerantes y eso haga, bueno, pero que al efecto de los pares, ese chiquito o esa chiquita
hay buenas posibilidades que sea más líder también, ¿verdad? Porque es la que está trayendo como las novedades, la que está trayendo el mundo, ¿no? Y para los otros padres más conservadores es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Y tiene tendencia a ir más rápido por querer estar más cercano a sí, porque, sus hermanos? porque vos fíjate que hay conversaciones, ¿no? En las Claro. cuales tiene que hacer un esfuerzo muy, muy grande para entender. Entonces, es como que la están forzando permanentemente a estar, ¿no? Está como en una clase de adultos. O sea, Y quiere estar a la par. y quiere ser estar a la par parte. porque sabe que se está perdiendo cosas y está preguntando, y muchas veces, digamos, ahí depende mucho de digamos, las características del hogar, le dan información, a veces sobreinformación, a veces cosas antes de tiempo, pero que la hacen sentir como con poder y bueno, y muchas veces tiene esa capacidad de arrastre de los otros porque trae novedades, ¿no? Trae cosas. Claro. Es el En terror su de las grupo, otras madres, claro. ¿no? El terror de las madres conservadoras, claro, porque Y es sí, la que vos decís, cada vez que se junta con fulano o fulana viene con alguna idea que cuestión. después con el padre tenemos. No, eso es lo que te dice la gente. Pasa eso. No. Nombraste dos cosas. Una, la información entre pares cuando sos joven, porque Ajá. todos los demás están en esa Sí. y te llega información. Y en cuanto al padre que es mayor de 50, carpeta. Sí. ¿tá? La falta de cuál de esas dos, en diferentes momentos de la vida, es peor. O sea, la carpeta que le falta al joven o la información que le falta al veterano. Buena pregunta. Y lo que pasa es que lo ideal, viste que uno dice cuando llega a terminar de si yo volviera ahí, no, pero claro, eso no pasa nunca. No pasa. Salvo ¿A en quién volver le al con- futuro. ¿A quién le consulto? Claro, o sea, digamos, entonces vos eras eso, ¿no? Y ahí lo que te faltaba de experiencia lo tenías de fuerza y de vehemencia y de disponibilidad emocional y te tiraba. Yo me acuerdo cuando yo trabajé muchos años con niños, ¿no? En el consultorio. Y terminaba empapado de sudor, porque estaban los que, viste, jugaban al fútbol y cosas, y terminaba, y claro, y yo siempre cuento que mis hijos ahí eran chicos, ¿no? Y muchas veces yo llegaba a casa, yo tengo dos varones, y decía, oh, papá, vamos a jugar al fútbol, así. Yo ya había jugado todo el día. Entonces era como, y la verdad que llegó un momento que dije, no, yo tengo que optar y creo que la opción, digamos, adecuada era, bueno, con mis hijos, ¿no? ¿Y no pasa también un poco en esto de que con la edad podés tener como carpeta, como bien decía Marian, y podés ser más relajado en algunas cosas, pero no también podés ser un poco más miedoso? Miedoso ¿Para qué me dices sí, que sí? miedoso. No sé por qué hace así, Tanto pero así, ya parece nos que le dirá, toqué ya nos algo dirá. ahí. Pero sí, ¿sabes qué? Son más temerosos como de dañar, ¿no? Como de poner un límite que los traume y los frustre. Y el más joven no es tan cuidadoso Es más de eso, ¿no? inconsciente, Claro, capaz. en general, porque digo esto y estoy pensando en la generación millennial que tienen un razonamiento parecido a este otro, ¿no? Es decir, vieja escuela, por así decirlo, no. O sea, era como más bueno, manejate, no sé cuánto, ¿no? Y entonces había como menos carpeta, pero más de meterse en el cuerpo, de saber, de acompañar, de vamos a hacer, ¿no? El padre más veterano, de repente, el de hoy, y caricaturizado, porque no hay un padre veterano, ¿no? Pero uno caricaturiza y decís, bueno, sí, capaz que tienen más miedo a que no los quieran, ¿no? Más miedo a hacer algo que les pueda molestar, algo que les pueda bajarlos de ese sitial de papá o de mamás perfectos o superhéroes, ¿no? Que el más joven es muy Capaz que como no. impulsivo, que es por propio de la edad, como que bueno, de repente esas cosas las minimiza, ¿no? Pero dicho esto, tenemos la generación millennial, ¿no? Y ahora los centennial que vienen en camino, que también son hipercuidadosos. Son ¿no? aprensivos. Uno escucha mucho, sí. Ajá. Hoy escucha mucho millennials que no tienen hijos, pero que conviven con amigos que ya empiezan a tener y que son todos, bueno, y hay que dejarlo y coso, y no hacer esto y no frustrarlo. Y que algunos, digamos, más vieja escuela, por así decir, dice, pero esto no, mirá que Bueno. así no va a funcionar, porque un día, En algún cuando momento- quiera decirle que no,
ya va a estar manejándote el auto, ¿no? O Pero sea, ahí estás bueno. manejando teoría también, porque dijiste millennial que no tiene hijos. Y muchas veces cuando no tenés hijos manejas una teoría y sí. después en la vida Saquemos la cosa es en un poquito muchas veces. relativa. Siempre. Claro. Siempre. Uno se proyecta como padre de una manera, muchas veces en comparación o por la negativa, ¿no? Una identidad negativa de lo que uno no le gustó, de lo que uno sufrió, ¿no? Uno sabe mucho más lo que quiere no ser, Claro. ¿no? Pero te descubrís siendo, y a veces te descubrís siendo lo que no querés ser, lo cual nos pasa a todos, y eso es inevitable. El tema es cuando te descubrís ahí poder poner freno de mano, ¿no? y cambiar, y te descubrís siendo de maneras que no sabías. ¿No? También. Y esa es la parte linda, la parte de descubrimiento, de sorpresa, ¿no? Que te ves haciendo cosas que decís, yo en el teórico jamás pensé que haría esto, ¿no? Y uno se siente ahí como, bueno, claudiqué en algunas cosas, y porque lo importante a veces no son esas cosas que uno pensaba, uno como que vas como reequilibrando, ¿no? Y decís, bueno, aquellas 3 cosas que yo decía son las fundamentales, después que te atraviesa la experiencia de padre, ves que esas 3 sí, Más o menos. está bien, pero las verdaderas importantes son estas y estas, ¿no? Y eso no hay que perderlo de vista nunca. Y eso, hablando un poco, volviendo al tema del temor, vos hablabas de que al padre o a la madre ser un poco más grande, pueden haber temores como internos. Ajá. Pero ¿qué pasa me da la sensación, con los temores acerca de, digamos, lo que se le permite o no se le permite al niño o a la niña? Me da la sensación que también hay algunos miedos de, no sé, por ejemplo, si el niño quiere hacer algo y ese padre grande no lo deja porque tiene miedo que le pase algo malo, por decirlo de una manera. Salir que le pase algo malo, pero también tiene miedo a que, digamos, los otros padres más jóvenes sí lo dejen y ellos no. Entonces, viste que en esto funciona mucho el todos van, todos hacen, ¿no? supuesto, Que nunca todos van y nunca todos hacen, pero todos lo usamos, ¿verdad? Para lograr nuestro cometido en su momento. Porque eso no. Y claro, Si lo hacen si todos. todos lo hacen. Y después cuando vos averiguás son 3 o 4 que van, ¿no? Pero, digamos, los padres ahí, lo que uno ve es que a veces son más miedosos, digamos, de decir que no, de decir por no cercenarle posibilidades. Y pasa lo contrario, ¿no? Como que de repente son más tolerantes para evitarse ese conflicto. Lo cual no quiere decir que no haya otros padres que sí, que como vos decís, son súper, digamos, como conservadores, ¿no? En función de que tienen una edad donde le parece que hacer eso es una locura, ¿no? Y ahí es donde te sorprendés diciendo frases de tus padres. Si todos se tiran a un pozo, vos te vas a tirar al pozo. Y decís, Sí. me lo dijo Todo mi el madre. tiempo. Sí. Lo que pasa es que yo siempre lo que digo a los padres, ¿no? Digo, mirá que ustedes no se preocupen porque sus hijos después van a repetir lo que vos decís, ¿no? Pero van a hacer lo que vos hacés. Sí. Así que no va a tener tanto impacto esa frase se la van a repetir a sus hijos y así sucesivamente. No Pero te van a hacer hacer caso a la palabra, pero sí al ejemplo. Al ejemplo, a lo que vos hagas, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de uno ser el mejor modelo posible, ¿no? Dentro de lo que uno puede. También está el miedo que dentro de determinado contexto, digo, uno grande, una persona grande que no tiene hijos, pero decide ser padre a los 50, pongámosle, con su esposa, su pareja, y está aquello de que no va a tener otro. Ajá. Entonces ese es el miedo a que ese niño en un futuro quede solo. Claro. ¿Verdad? Eva, y ahí donde, digamos, uno puede correr el riesgo de introducir ese temor demasiado, y es un temor que, bueno, que uno lo escucha muchas veces que aparecen los niños, ¿no? Y que, en definitiva, bueno, sí, estadísticamente es posible, pero puede pasarte también en otro contexto con padres también jóvenes, ¿no? Pero eso te hace culposo también, te hace culposo y a veces te cercena, digamos, posibilidades de ejercer como padre, es decir, que mientras estés como padre, sé todo el padre que puedas. Después, si algún día no estás, ok, veremos cómo, digamos, tratar de dejar las cosas arregladas, lo más organizadas posible para que se pueda manejar, pero mientras estés, tenés que ser la mejor versión posible. No estar pendiente a lo que la pueda versión pasar. preída, Seguro, ¿no? Porque ahí eso está. es lo que, como decís vos, yo te doy esta versión porque Si total no, como no ya me viví. voy, capaz que viví 100 años, entonces sos un clavo
50 años, ¿no? Tenemos mensajes de la gente que... A ver, Buenísimo. que- Experiencia. Sí, que son consultas, justamente. ¿Cómo puede llamar un niño a la compañera de su papá? Porque la madre biológica le dice, es tu madrastra. Ajá. Y el niño le dice tía porque se lleva muy bien con ella. Seguro. Pero la tía espera a una hermanita de él. Y Ajá. entonces en su cabeza Ay, mamita se querida. Uy, complica qué lío. todo. Gracias, dicen aquí los consultantes. Suerte, Y Valeria. bueno, lo que pasa es que, digamos, las nominaciones esas dan cuenta, ¿no?, de un estado de ánimo y de, digamos, una proclividad a ubicar al otro en determinado lugar, ¿no? Entonces, capaz que a veces vos podés decirle a alguien mamá de forma dura o papá de forma dura, o podés decirle Luis, Juan, María o Marta, ¿no?, de forma, digamos, Cariñosa. afectuosa, ¿no? Entonces, quizás haya que apelar a los nombres como una salida, o a un sobrenombre, ¿no?, como una salida elegante, no como, bueno, si no es ni mamá, ni tampoco quiero madrastra, No ponerle un título. llamémosle, No ponerle un título. no ponerle Claro. un título, digámosle Anita. lo que quieras. Un nombre, digamos, que sepas que para vos es importante y que muestra cariño, ¿no? Claro. Porque esos otros nombres, sobre todo nombres impuestos por otros, Claro. y bueno, me parece que ahí no se está respetando, si querés, algo muy importante, que es, a mí me puede no gustar determinada persona, pero a mis hijos sí, ¿no? Y viceversa. Y bueno, y yo, digamos, yo tengo derecho a no vincularme, a no hablarle, a no hacer lo que yo quiera, ¿no? Con respeto. Pero tengo que respetar que el otro, ¿verdad?, sí quiera vincularse y tenga una buena relación y bla, 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 porque eso hace al respeto al otro, ¿no? Y que en esto de ser padre es muy importante. Claro. Salvo, digamos, en el equipo de fútbol, donde ahí no hay que respetar al otro. Muy bien. En la transmisión, porque es parte de la transmisión. Y esto es opinable, ¿no? Pero, digamos, yo creo que también hay una cosa, digamos, que puede ser la pasión con la música, con el fútbol, ¿no? Que hay algo de la transmisión que también es importante, ¿no? Porque uno se continúa en los hijos. Después, si el otro, bueno, se dan las circunstancias de que elige tal cosa, también respetarlo, ¿no? No, pero uno se continúa, pero no hay que imponer. No, hay que tratar de imponerlo, pero digamos, si no, ¿por qué? Pero esto, mirá que es en broma, pero es en serio. ¿Por qué? Hay muchos chiquilines que se quejan, que dicen, vos, mi padre era de X equipo, ¿no? Y como siempre fue, como un tibio con eso, vino el tío, vino el padrino, vino la madrina y trajo la camiseta y no sé cuánto. Entonces, consejo, los chiquilines esperan que a uno le transmita cosas, porque uno no es un jugador neutral, no es un espectador, no es alguien que está afuera, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años una entrevista que le hacían a Forlán, ¿no? que él decía, no, yo quiero que sean de Peñarol, ¿no? Y la mujer es de Nacional, pero a él le parecía que, digamos, por el peso que tenía, quería y iba a tratar. Y bueno, y si le salía de Nacional, bueno, supongo que no aclaraba, no me acuerdo, no quiero hablar, digamos, de cosas que no me acuerdo bien, pero él iba a tratar de hacerlo. Entonces, una cosa es, digamos, vos tenés tres posturas ahí: ser avasallante y pretender que el otro sea lo que vos querés, es un error. Lo otro es quedarte neutral como si fueras un amigo, un espectador o alguien del público, Otro que error. no lo sos, porque sos el padre, sos la madre, ¿no? Y el otro intermedio que dice, bueno, yo trato de hacer esto, pero si el otro le gusta otra cosa, bienvenido y te acepto, ¿no? Y bueno, y En te casa respeto, pasó eso ¿no? conmigo. ¿Así? Eran todos de Nacional Ajá. y mi abuelo me hizo de Peñarol. Todavía se bien. Apareció, ¿viste? Claro. El ejemplo Fue, que pusiste claro, recién. siempre, sí, Clarísimo. sí. Mi viejo no. No pasa nada. Pero él Dale. estaba con una posición ahí Seguro medio- él no era muy fanático del fútbol tampoco. Claro. ¿Cuánto Claro, hace? puede pasar Seguro. eso también. A mí me salió el tiro por la culata. Lo que pasa es pasó? que mi oferta era pobre. ¿Cuál era No. tu oferta? Madre. A todos los hinchas de Rampla,
Sigo siendo hincha de Rampe, pero mi hijo me dejó tirado. ¿Y se puede saber de qué cuadro se El hizo? padrino lo hizo hincha de Peñarol. Ay, ay, ay. Bueno, Mirá viste que hay que elegir bien los padrinos. Pero lo llevé a la cancha y le regalé el gorrito. Y Vos hiciste todo el esfuerzo. Y no hubo caso. hice lo que Vos vos hiciste todo el dijiste. esfuerzo. Y a Y nosotros bueno, no nos importa eso Por eso, nada. por ahí hay que bancar. ¿Y banqué? Ahí hay que bancar. Exacto. ¿No? Hay que bancar. Mirá qué consulta llega acá. ¿Qué se hace cuando el niño quiere más al padrastro que a su verdadero padre y pide autorización para decirle papá? Justo de lo que veníamos hablando. Y bueno, ahí el gran lío, digamos, primero, ahí hay un mensaje al papá. Al padre, ¿no? ¿no? ¿Qué está Sí, pasando? claro. Claramente, ¿no? De que, mirá, hay cosas que hace este señor, que es el padrastro, que lo ponen en ese lugar simbólico de padre, aunque no lo sea, ¿no? Y porque es un lugar que capaz que no está ocupando de la manera correcta, ¿no? O de la manera que él espera, ¿no? Entonces, el primer mensaje es a él. Y lo otro es cómo lo reciba, digamos, el papá, porque también es cierto que frente a esas situaciones muchos papás pueden ponerse, digamos, a la retranca y atacar y hacer lo que decía esta otra televidente, ¿no? Y generar estas cosas suspicacias, o, bueno, bancar eso, ¿no? Que tenga dos papás, porque, digamos, de alguna manera, digamos, poder permitirle al otro que tenga otro referente es una ganancia para el otro, ¿no? Lo que pasa es que acá está hablando de papá, y cuando el papá está, quiere decir que está ocupando ese lugar que es único, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma dejó ese huequito para que otro Las familias entre. modernas también, que muchas veces hay varios roles. Sí, pero viste que, digamos, hay varios roles, pero hay roles que son como que, digamos, son los que ameritan llevar ese nombre. Mamá y papá son, digamos, son dos títulos mucho más que nobiliarios, ¿no? Son dos títulos importantísimos que uno no solo, digamos, uno no los tiene solo por sangre, ¿no? Sino uno los tiene que ganar, ¿no? Y esto es algo que tenemos que aprender, ¿no? Que uno se gana ese derecho a Totalmente. ser padre o ser madre, ¿no? Sí, Que muy por más que el ADN diga que hay Claro. 99.99, ¿no? Pero bueno, pero vos tenés que ganártelo ese lugar. Claro. Y si no te lo ganás, es lo que le pasa, capaz que venga otro, que tenga otra aproximación, otra manera de vincularse, que le ofrezca otras cosas, que cuando digo le ofrezca no estoy hablando de cosas materiales, regalos, no, comprarlos, claro, que afecto. también puede ser, ¿no? Pero si no, afecto, Claro. disponibilidad emocional, compañía, ¿no? Hacerlo sentir bien y bueno. Tiempo Acá para hay el una juego, consulta súper importante, me parece a mí, sobre todo por la consigna de hoy también, del tema de la edad, Ajá. e interesante para abordar. Buenas tardes, consulta para el señor Balaguer. Cuando se decide ser madre o padre solo, cada uno por su lado, sea único, después de los 50 años, como psicólogo, ¿cuál debería ser el comportamiento que debería tener esa madre o ese padre para ocupar dos papeles muy importantes en uno? El niño va a ir creciendo y cómo deberá asimilar ese momento de ver en la escuela que ve a otros niños con padres, parejas. Claro. En este caso no enfoca hetero u homo, sino ser o mamá o papá solo después de los 50. Sí. Luis Eduardo de Colonia. hace Te la diría, después de los 50 y antes también, eso También. cada vez es algo más frecuente, que tiene sus bemoles, ¿no? Porque esto de ocupar los dos lugares, ¿no? Obviamente estamos hablando de simbólicamente ocuparlos, ¿no? Pero es todo una cuestión porque, digamos, muchas veces decimos, se dice en psicología, ¿no? Que uno no solo tiene, digamos, dentro como una mamá, sino que también tiene esas cosas de padre y que nos permiten ocupar ese lugar. Pero a la hora, digamos, del relacionamiento, no es lo mismo, digamos, vincularse siempre con una persona que tener dos campanas, ¿no? Que tener un plan A y un plan B, uno que de Rampla y el otro que de Peñarol, uno que de Nacional y el otro de Danubio, ¿no? Uno que le gusta la música y otro que no le gusta. Entonces, inevitablemente ahí, digamos, hay una, es como, digamos, es como tener o no tener hermanos. De vuelta, es otro elemento. Ese chico no va a tener hermanos, seguramente, y va a tener menos musculatura de pelear
por su lugar con los otros, entonces capaz que cuando llegue, digamos, a la escuela o al liceo va a tratar de imponer sus cosas o se va a dejar llevar por delante porque no tiene esa musculatura. Es decir, toda elección, ¿no?, puede ser válida, pero siempre tenemos que ser conscientes de que es difícil que podamos cubrir todo. Es decir, volvemos a lo del inicio. Si tenés los hijos a los 50, perdés disponibilidad física, perdés energía, ¿no? ¿Es malo? Bueno, no, es bueno porque tenés carpeta. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hay mucho cariño, mucho amor y muchas ganas de hacerlo, está ok, pero uno pretender, digamos, que pueda cubrir carpeta y juventud, sabiduría y ser madre y padre, y no, creo que parte del éxito es no sentirnos omnipotentes creyendo que nosotros somos todo, ¿no? Y nosotros es un padre, una madre, una madrastra, una tía, ¿no? Es decir, nunca somos, si somos todo para una persona, tenemos que plantearnos que algo capaz que no está del todo bien. Mirá, en ese sentido justo también llega una consulta que dice, estoy embarazada de poquito y mi hija de 10 años no lo quiere. Odia este embarazo. Siempre fui y soy todo para ella. No tiene a su papá presente. Claro, bueno, manejar ahí, digamos, ese tránsito, ¿no? Prepararlo, que esta chica, la grande es nena, ¿no? Es nena, que sí, pueda, hija de digamos, 10 que años. pueda sentir que tiene un rol importante en esto, ¿no? Y que lo que va a cambiar, digamos, no va a cambiar el amor incondicional, sino que va a cambiar de repente la forma del tiempo, que ella va a poder darle, digo, todas cosas que los padres en general decimos, ¿no? Pero que aún así los chiquilines tienen miedo a ser abandonados, ¿no? A perder eso, y cuando además hay una situación anterior de ser todo, que era lo que recién hablábamos, justamente, ¿no? El padre no está, ella es todo, esos son los riesgos, ¿no? Cuando vos dependés de una sola persona, digamos, estás más vulnerable, ¿no? Entonces, esto, lo que tiene que tener claro esta mamá, que va a ser bueno para la chiquita, que va a tener una referencia, y va a ser bueno para la grande, ¿no?, que va a estar en un universo más cercano a lo que es el mundo real. Claro. Bien, Roberto, un placer, como siempre. Estaba acordándome de Anthony Quinn y de Charles Chaplin, ¿no? Que fueron padres a los 70. Por ahí. Y a los 80 también, los Chaplin 80, creo que a los 80, a los ¿no? 80, ¿no? Sí, estamos a tiempo. Tiene como un récord. Sí, por eso. Gracias. No, Muchas un gusto gracias. como siempre. Un placer. Un aplauso Bravo. fuerte para Roberto Balaguer.